Dios te bendiga y te guarde. Estás un día más en el programa Un Consejo de Dios. Te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Vámonos al libro de Jueces, que está en el Antiguo Testamento, detrás de Deuteronomio, está Josué y luego está Jueces. Jueces capítulo 2, porque vamos a leer algo muy hermoso. Vamos a leer a partir del versículo número 11. Jueces 2:11. Dice la palabra que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Yahvé. Dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astarot. Pero todo esto que hemos leído, y vamos a seguir leyendo porque hay más, hay que leer un poquito antes. Hay que leer, por ejemplo, en el verso 6 del libro de Jueces capítulo 2, y quiero que lo leas conmigo. Es muy importante, para que entiendas lo que hemos leído, tienes que leer primero esto. Cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Yahvé había hecho en favor de Israel. Y dice el versículo 8 de Jueces capítulo 2: Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a quedarnos con esto último. Murió también toda aquella generación, la generación de la edad de Josué, la generación de la edad de Caleb, todos aquellos que eran jóvenes cuando salieron del pueblo cuando salieron de la tierra de Egipto, todos aquellos que tendrían aproximadamente como unos 40 años, una cosa así, no sabemos tampoco la edad exacta, pero sabemos que eran hombres, todavía estaban en su vigor, eran hombres jóvenes. Murió toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después de ellos no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí cometieron los hebreos un importante error, un gran error, que es el que estamos viendo durante toda esta semana. El gran error de no enseñarles a sus hijos los estatutos, leyes, decretos, ordenanzas y mandamientos que el Señor establecía en su palabra. Este gran error ellos lo cometieron. Si ellos, como el Señor quiso que Moisés le dijera al pueblo y le recordara en el desierto: acordaos de poner por obra todos los estatutos y leyes y decretos y mandamientos que os prescribo hoy, para que os vaya bien las cosas, para que fructifiquéis, para que os multipliquéis, para que seáis de temor a otros pueblos, para que os tengan miedo a vosotros, para que en definitiva viváis más y estéis mejor, y todo os irá bien. Y resulta que el pueblo, los padres, no tuvieron tiempo de educar a sus hijos, de recordarle a sus hijos de dónde habían salido, de recordarle a sus hijos por dónde habían pasado, de recordarle a sus hijos cuál es la historia que le caracterizaba al pueblo de Israel, de recordarle a sus hijos por el lugar donde habían pasado, por todo el tiempo por el que habían pasado, por todo lo que les había acontecido.
La generación que se levantó después no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¡Qué pena, hermanos, hermanas! ¡Qué pena! ¡Qué pena que tus hijos no conozcan a tu Dios! ¡Qué pena que tus hijos no experimenten la presencia de tu Dios! ¡Qué pena que tus hijos no trabajen para Dios! ¡Qué pena que tus hijos no anhelen un don, un ministerio para Dios! ¡Qué pena que tus hijos no sientan el temor de Dios en sus vidas! ¡Qué pena! Porque mira lo que pasó a continuación. Porque si tus hijos no aprenden a amar al Dios de dioses, al Rey de reyes, ¿a quién van a amar? Porque a alguien van a tener que amar. El Señor lo dijo: el que no está contra mí es que está en contra de mí. No se puede querer a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Y los tiempos en los que vivimos hay que tener mucho cuidado con los hijos, porque son muchas las tentaciones que tienen a su alrededor. Pero en el verso 11 del capítulo 2 de Jueces, lo que hemos leído, después que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales, o sea, lo que el Señor les dijo, lo que veíamos ayer, les dijo en el Deuteronomio, que nunca jamás hicieran, que no se fueran con los pueblos de su entorno, que no se fueran con los pueblos que tienen dioses de madera, de escayola, de oro, de plata. Pues ellos lo hicieron. Y dice el verso 12 que además dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de los hombres y las mujeres que los engendraron a ellos, el que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Yahvé. Dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astarot. Y luego vemos, Baal y Astarot son una deidad de los pueblos paganos alrededor, de los moabitas y de los amonitas. Baal y Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Yahvé, que los entregó en manos de salteadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerle frente. Y por donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal, como Yahvé había dicho y se lo había jurado. Y se vieron en una gran aflicción. Sí, lo que el Señor les prometió que ocurriría, les ocurrió. Lo que el Señor les dijo años antes que pasarían cuando todavía estaba vivo Moisés, esto pasó. Lo hemos leído en el verso 14 y 15. Los vendió en manos de sus enemigos de su alrededor para que ellos se dieran cuenta que si algo tenían eran por la mano de Dios. Que si algo eran fuertes era por la mano de Dios. Que si en algo ellos eran envidiados era por la mano de Dios. Porque ahora dice, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, los cuales no pudieron ya hacerles frente. Si ya Dios no estaba con ellos, como Él les dijo, entráis a la tierra a poseer, porque yo voy delante de vosotros y porque yo peleo por vosotros. Ahora ya el Señor no pelearía por ellos, porque Dios es un Dios celoso, porque Dios no quiere que tengas la mente engañada, la mente oscurecida, la mente vendada de irte a un Dios hecho de material, en lugar del Dios que te ha dado la vida, en lugar del Dios que te ha dado el ser. Donde quiera que salía, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como ya Dios lo había dicho, y se vieron en una gran aflicción. Y ahora termina diciendo el verso 16 de capítulo 2 de Jueces. Y Yahvé levantó jueces que los libran, o que los libraran de manos de quienes los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Los padres de estos hebreos no hicieron así. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé les levantaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque Yahvé era movido a misericordia al oír gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Igual que ocurrió en Egipto. Al oír el clamor de su pueblo, el llanto, el gemido, la pena, la tragedia, el Señor se mueve a misericordia.
y volvía a darle jueces, y volvían a hacer la voluntad, pero cuando el juez moría volvían otra vez a sus caminos. Y el juez volvía a interceder y los libraba, pero ellos seguían una y otra vez. Y no solamente dejaron a Dios, sino a un lado, no creían en sus promesas, sino que además adoraron con todo lo que conlleva esto. Adoraron a Baal y a Astarot, adoraron a deidades paganas, diabólicas y demoníacas, que para nada era honroso. Por eso, hermano, hermana, te dejo con este consejo de Dios. Cría a tus hijos en el temor de Dios, en la enseñanza de Dios, en la bendición de Dios, para que nunca jamás se arrepientan. Que Dios te bendiga y te guarde. Te espero en el próximo programa. Recuerda que puedes escuchar mis audios en mi devocional Pastor Armando Ruiz en el YouTube, o en el Play Store en tu teléfono o smartphone o tablet, indicando proyectocorazon.org o radiotierraprometida.org. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.